At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, soy Ida Stier y a través de este canal te voy a contar mi historia. Pues 30 años pasaron desde esa apertura de la empresa. 30 años pasaron. No hubo muchas mudanzas porque empezamos en Albareda 54, tuvimos Albareda 54 planta 2, después a los 4 meses cogimos planta 6 o quinta también, montamos nuestro primer centro de formación, que dio su primera clase un 14 de febrero del año 1995 creo que era, sí. ¿Y cómo lo llamamos? El Centro de Estudio Marítimo del Atlántico, CEMA para los amigos. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué acabé? ¿O por qué empezamos un centro de formación? La verdad que nunca jamás hubiera imaginado que podíamos tenerlo, ni hacerlo ni montarlo, porque todas las emergencias que viví en los primeros meses en Las Palmas, en este puerto, las viví en primera persona de una forma muy activa. Las primeras emergencias de esos años, que hablo del 94 ya, en el puerto de Las Palmas, de esos años, claro, ¿qué pasaba? Que todavía estaba el puerto un poco verde, vamos a llamarlo. Entonces, el que apareciera de repente una persona que nadie conocía, no digo chapurreando español porque ya lo hablaba, pero saltando en un barco, un teléfono al estilo santo portátil que bueno, ni siquiera era portátil, pero de eso que sabría y se podías mandar un fax. Hablando con capitanes, subiendo, bajando y tal, y todo el mundo me decía, ¿pero usted quién es? ¿Pero usted qué hace? Y le decía, soy corresponsal de P&I. ¿P&I eso qué es? Y entonces una vez tuvimos un retraso bastante importante en un barco y como pues me senté en el suelo del mismo muelle y empezaron a sentarse conmigo a preguntar y al final teníamos ahí un corito hecho hablando sobre el P&I, lo que era, para qué estaba yo ahí, para qué servía y tal. Y así fue como el interés de esta comunidad portuaria, que a nada que obtuvo un poco de información demostró tener un interés bárbaro para que le formasen, y fueron lo primero que me emocionaron y me empujaron a montar por lo menos una primera clase formal, que se la di con un profesor mío que hice venir de Península. Y a raíz de eso, que también tuvimos ahí horas y horas de formación con muchas anécdotas, porque porque era un abogado maritimista gaditano con muy buen carácter y muchas risas. Y entonces terminábamos esos cursos a las 11 de la noche, del interés que había con preguntas y con todo. Y eso me animó efectivamente a montar otra aula más, y al final me dijeron, oye, ¿y si hacemos un programa para la comunidad, la asociación, la comunidad de consignatario y el puerto en general que necesita? Bueno, ¿por qué no? Hay unos fondos que se puedan hacer, bueno, ¿por qué no? Y al final cogimos eso y ganó la Asociación de Consignatario un programa subvencionado a 3 años vista, planificado,
para formar al mando medio, mando alto y luego también toda la gente de muelle. Entonces, esos fueron los 3 niveles de 3 años que la verdad nos dio un muy buen resultado y hay mucha gente que hoy en día está trabajando en la propia autoridad portuaria y en la comunidad que han sido alumnos del CEMA y todavía me los encuentro y con muy buenos recuerdos. La parte de formación siempre ha tenido mucho protagonismo por su labor humana y protagonismo también por las coincidencias que se dieron. Por ejemplo, que nosotros, ente privada, familiar, abriéramos un centro de formación marítimo en Canarias y que al año ese centro formaba parte de una red de centros de formación de las Naciones Unidas y del departamento precisamente de la UNTAC, que es la que se dedica a la parte marítima. Claro, eso nadie lo supo entender y hasta a mí me pareció una sorpresa, pero de una colaboración a título personal que yo prestaba con ellos se convirtió una colaboración a título profesional empresa. CEMA dio lo primero paso para traerse la formación de Naciones Unidas aquí y de hecho cualificamos a la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la plantilla de la Autoridad Portuaria de Tenerife. Y seguro que hay algunos que me escuchan que todavía tienen los diplomas colgados en su casa. Y después de esta primera hazaña de calificar al personal de la autoridad portuaria, hicimos programas de formación para educar o formar los directivos de las autoridades portuarias africanas y eso fue el inicio de traer África a Canarias. Y estoy hablando del año 97-98. Y trajimos, con los programas pagados por los países donantes francófonos o de habla anglófona, trajeron programa. Nosotros nos dedicamos en particular a los francófonos, porque cogimos de países cercanos, pues desde Gabón, Benín, Togo. Luego Costa de Marfil fue solo un estudio de campo, luego otro estudio de campo en Mauritania y mucho en Senegal. Y todos esos candidatos a futuros presidentes y directivos de las autoridades portuarias se formaron en Canarias. ¿Y quién eran los instructores? Los instructores eran personas directivos de las autoridades portuarias de los países donantes. ¿Y quién era el gestor? La propia Naciones Unidas con el departamento de UNTAC. Y los evaluadores organizadores, pues el CEMA, nosotros que actuábamos de organizador de todo el evento para que ese estudio que le daban se complementara con visita al puerto de Las Palmas, visita a salvamento marítimo, visitas entre islas y luego pues pequeños eventos un poco más festivos con inclusive cante y folclore canario o algún plato típico canario, alguna excursión a lo mejor a conocer Arucas o algún pueblo típico y la verdad que fueron 5 años que CEMA estuvo invirtiendo en tiempo, inversión económica para colaborar y seguir colaborando para que este programa que se llamaba en aquel entonces Trainmar pudiese salir adelante y tuviese el éxito que tuvo. Hoy este programa sigue, no se llama ya Trainmar porque Trainmar se quedó con Latinoamérica, pero se sigue llamando Train for Trade. Y me alegró mucho ver el otro día en el periódico que la señora presidenta de la autoridad portuaria de esta década, de este momento actual,
La primera interés que ha tenido es visitar la Asamblea de Naciones Unidas y de ver o retomar, espero que retome, la presencia para continuar con estos programas de una forma más activa. Espero que sea en su programa. Eso para mí fue un orgullo muy importante y representó vamos a decir, como la acción humanitaria que la venía haciendo y colaborando desde mis tiempos primero de Madrid, como ayuda al transporte a este comité, que es una comisión UNTAC, pues se transformó también en una labor social que CEMA tuvo el honor de guiar durante mucho tiempo y de dejar donado a Las Palmas o a Canarias, porque en el momento de la firma para su continuidad nosotros éramos un ente privado y no pudimos firmar con el Comité de Naciones Unidas. Entonces se buscó un equilibrio, no a nivel gobierno, porque Canarias tampoco era el gobierno general de España, pero sí que se puso una parte del gobierno de Canarias a la firma de esa asamblea o con esta Asamblea de Naciones Unidas para la continuidad de estos programas. Y así siguen a la fecha de hoy. Y bueno, y con este pasar vamos a decir que toda nuestra etapa entre eso y la de los másteres de la universidad, que fueron 2 másteres de Derecho, en Derecho Marítimo y Derecho Marítimo y Gestión Internacional de Marítimo, más el de Derecho y Gestión Medioambiental, 5 o 8 años, 8 promociones de ambos que se dieron, y yo creo que CEMA tuvo una época muy apreciada en unos años donde la formación apenas existía, internet poco estaba, y se trajo mucha información y formación marítima y mucho contacto aquí, sobre todo en Las Palmas y también en Tenerife, y eso fue un cierre de una etapa importante. Bueno, espero que te haya gustado este minutos que hemos compartido y te espero en mi otro capítulo. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.